Entonces, lo que vamos a trabajar hoy día va a ser en el ejemplo de uso de servlet. Vamos a crear un servlet desde cero y lo vamos a incorporar a un proyecto para poder mostrar un listado de elementos. En este caso vamos a trabajar con películas. El, de los ejemplos que están en los apuntes, el demo es lo mismo que hace el demo 2, que es mostrar el listado de elementos. El objetivo de esto es que nosotros podamos incorporar el listado en Servlet al proyecto que estamos empezando a realizar, que es el sitio de venta o de videoclub o de arriendo o dependiendo de lo que estén haciendo, para ya trabajar no solo con una página web estática con puro HTML, sino que también trabajar ya con dinamizando el asunto utilizando los servlets. Entonces vamos a partir creando un proyecto nuevo. Tenemos que asegurarnos de que sea una aplicación web application. Le vamos a llamar listado servlet. Y tenemos que asegurarnos de, al crear el proyecto, primero, si es que tenemos más proyectos abiertos, setearlo como un proyecto principal, main project. Luego, tenemos que asegurarnos que esté seleccionado el servidor, que en este caso es el Glassfish. Y tercero, tenemos que cambiar la versión al Java Enterprise 5 para asegurarnos que sea compatible con los ejemplos que estamos revisando. Entonces vamos a tener el context path, va a ser la dirección de la aplicación que vamos a trabajar y no es necesario modificarlo. Entonces, cuando creamos el proyecto tenemos que asegurarnos que esté seleccionado el Glassfish y que cambiemos la versión a la 5. Luego vienen los frameworks y acá no hay que seleccionar ninguno. Están todos destiqueados y así tienen que estar. Cuando creemos la aplicación, lo único que se nos va a crear va a ser una página, en este caso JCP, que es lo mismo que si fuera un HTML, que lo único que hace es tener un hola mundo. Entonces, una vez que ejecutamos el proyecto, lo que nos debería aparecer solamente el hola mundo en pantalla. Y eso es el resultado del archivo JSP que se creó automáticamente. Por lo tanto, ese archivo, si nosotros lo modificamos, me va a cambiar lo que nosotros escribamos ahí. Ese archivo lo único que nos va a servir es para nosotros poder generar la interfaz. Y en este caso vamos a hacer, como el ejemplo, va a ser un videoclub. Y voy a agregar un link. Va a ser listado de películas. .view. Entonces lo único que agregamos fue un link con el listado de películas. Y eso debería reflejarse en la página. Entonces va a tener videoclub, listado de películas, que obviamente no lleva a ningún lado todavía. Este archivo JCP es el que nosotros vamos a tener que editar como nuestra página principal. Entonces ahí vamos a agregar todo el HTML que nosotros estimemos conveniente para que parezca página y para que se vea bonito. Y este archivo, listado de películas, es el que nosotros tenemos que crear ahora.
Por lo tanto, ahora, de acuerdo al modelo que habíamos visto, modelo vista controlador, tenemos que, el controlador todavía no lo hemos visto. Tenemos el modelo y tenemos la vista. Y el modelo va a ser la clase que vamos a trabajar, que en este caso van a ser películas. Por lo tanto, vamos a crear un archivo nuevo, Java Class, y le vamos a dar los atributos. Se va a llamar película. Package, los paquetes son para poder agrupar las clases y en este caso lo vamos a usar para poder agruparlo por capa. Entonces este va a ser view, que van a ser todos los elementos, perdón, este es model. Todos los elementos del modelo, que en el fondo son nuestras clases que vamos a utilizar. Por lo tanto, la clase va a ser película y el paquete va a ser model, que van a estar todas las clases puras, digamos. Lo demás, el proyecto es el mismo, la ubicación y creamos la clase. Y la clase le vamos a agregar nombre de la película, el director y el año. La clase es una clase genérica. Después creamos el constructor, perdón, que recibe el nombre, el director y el año. Y luego creamos los get y los set, desde el refactor, encapsular, seleccionar todo, get y set. Entonces ahí tenemos la clase modelo. Con control espacio podemos generar el constructor automáticamente. Con encapsular podemos generar los get y los set automáticamente. Esa clase va a ser nuestro modelo. Así vamos a tener todas las películas que listemos van a pertenecer a la clase película. Y luego tenemos que hacer lo mismo, pero ahora tenemos que agregar un servlet. Y este servlet va a ser nuestro listado de películas. Entonces lo vamos a llamar servlet listado películas. Una vez que tenemos el servlet, el proyecto es el mismo, la ubicación y el package, como esto es de vista, va a ser view. En el siguiente vamos a tener el nombre de la clase y el pattern. Y el URL pattern era el nombre del link que vamos a utilizar desde la página web. Nosotros en la página web le habíamos dado un pattern, que obviamente no funciona, que es listadopelículas.view. Acá es donde nosotros tenemos que escoger el nombre que queremos que tenga. Y nosotros le pusimos listadopelículas.view. También le puedo poner, no sé, lp.view, abreviado. Le puedo dar todos los patterns que yo quiera, separados por coma. La extensión .view no es obligatoria, y yo le pongo lp, va a funcionar igual, pero sí es recomendada para que nosotros sepamos que estamos haciendo, que es un servlet de interfaz, que va a estar dibujando algo por pantalla. Por lo tanto, a pesar de que no es obligatorio, sí es recomendado incorporarlo. Y estos patterns van a ser la forma en que yo voy a poder llamar a este servlet desde mi página web. También es importante que comiencen con el slash para indicar que de ahí en adelante es la dirección. Si yo quiero que esté como dentro de una carpeta, por ejemplo, podría poner videoclub, slash, películas, slash, listado de películas, tengo que agregárselo acá. Y una vez que agregamos el pattern, tendríamos el servlet listo. Cuando se crea el servlet, vamos a ver que dentro de la carpeta de los fuentes vamos a tener el package model, que va a estar película, y el package view, que va a estar el servlet que lista las películas. Entonces vamos a tener esos dos archivos. El películas vimos que era la clase directamente, y el servlet va a ser el que nos va a listar las películas. Cuando creamos el servlet se crea con código ya predefinido, con algunos imports
y con algunos métodos. Y acá donde dice to do es donde nosotros tenemos que generar nuestro código. Si yo saco ese comentario y el de abajo, voy a tener una base para poder escribir el código. Y voy a tener HTML, G, del título, el body, lo general. Entonces lo primero que voy a hacer es cambiar esto por un mensaje que diga listado de películas. Y además voy a agregar otro link. Y acá tenemos que tener cuidado. Cuando nosotros hagamos comillas dentro de un string, digamos, esas comillas que yo estoy haciendo acá, el compilador la va a asumir como que es el cierre de la comilla que yo abrí acá. Por lo tanto, tenemos dos alternativas. O usamos comillas simples para, por ejemplo, poner, voy a hacer un link para volver. O bien usamos un carácter de escape, que es ese carácter de ahí. Si yo pongo un backslash antes de la comilla, el compilador sabe que lo que viene después del backslash sigue siendo texto y no es la comilla que nos va a cerrar al string que estamos construyendo. Por lo tanto, antes de cada comilla doble tenemos que poner el backslash. Y acá el nombre del link, que en este caso era index.jsp. Entonces, dentro del código que se genera automáticamente, modifiqué la línea que tenía el header, el H1, le agregué el listado de películas y le agregamos una línea con un link de vuelta. Guardamos, ejecutamos nuevamente y el nombre, me falta un slash. Si se fijan en el link que tengo, estoy perdiendo esta parte de la dirección, listado servlet. ¿Se fijan? Entonces tengo mal hecho el link, que es en el index listado películas.view. Entonces ahí le saqué el slash al link y ahí quedó el listado de películas. Entonces del videoclub llego al listado de películas y voy a tener un link volver, que también me falta sacarle el slash. Entonces ahí tengo la navegación, digamos, desde el JSP, que sería este, al listado de películas, que es el servlet, y del servlet con un link volver a mi página principal. Si nos damos cuenta en el link, estamos usando listado películas.view, pero también nosotros dijimos que podíamos usar lp.view. Entonces, si yo uso lp, también voy a llegar a la misma página, porque definimos dos patrones, listado de películas y lp. Entonces, yo puedo modificar todos los patrones que quiera, puedo agregar todos los que necesite y eso vamos a poder incorporar en el listado. Si es que yo por algún motivo quisiera cambiar el patrón, ya no quiero que sea listado de películas, quiero que se llame, no sé, catálogo, lo puedo hacer. La primera alternativa es cuando recién creamos el servlet. Ahí le pongo todos los patrones. Si es que quiero modificarlo, tengo que hacerlo en el web.xml. Y para eso vamos al configuration file, web.xml. Ese archivo es el mismo archivo que yo accedo desde acá arriba. O sea, no es que hayan dos web.xml, sino que es el mismo archivo linkeado desde dos partes diferentes. Normalmente uno lo accede desde los archivos de configuración, porque acá después empieza a crecer el proyecto y empiezan a juntarse muchos archivos. Entonces lo más fácil es encontrarlo en archivo de configuración,
web XML. Y ahí vamos a tener esta ventana. Todo esto está en el archivo XML y lo que nos interesa es la pestaña que dice Servlets, acá arriba. Entonces, esa pestaña de Servlets va a tener una entrada por cada servlet que nosotros tengamos definido. En este caso tenemos un solo servlet, que es el del listado de películas. Por lo tanto, voy a tener solo una entrada definida ahí. Si es que yo abro ahí con el signo más, vamos a tener el nombre del servlet, la clase y los URL pattern. Y acá es donde yo puedo modificarlo. Entonces le voy a agregar coma y le vamos a agregar, por ejemplo, catálogo.view. Ahí puedo eliminarlo, poder cambiarlo, agregar más. Cuando yo edito esto, si nos damos cuenta arriba, no está habilitado el botón guardar. Si es que yo llego y lo ocupo y compilo de nuevo, me va a salir error 404, que no existe. A pesar de que lo escribimos acá, yo tengo que salirme de acá, cerrar el servlet para que recién se habilite el botón guardar. ¿Sí? Entonces, si es que yo hago una modificación, no se va a guardar hasta que yo cierre la carpeta del servlet. Cuando yo cierro la carpeta del servlet, recién voy a poder guardar. Y una vez que guarde, recién se va a poder habilitar, en este caso, catálogo.view, que fue el patrón que agregamos. Entonces tienen que asegurarse que si modifican el archivo XML, hagan cualquier movimiento para salir del server. Puedo cambiar más filtro, moverme para acá, o cerrar ese. Cualquier cosa que les haga salir de la parte de edición de server. Y ahí recién se va a habilitar el botón guardar y ahí recién voy a poder guardar las modificaciones en el XML. Una vez que yo tengo ese servlet, lo que vamos a hacer es agregarle el listado de películas. Y para eso vamos a trabajar primero con la clase LinkedList. Lista de películas. Entonces, primero, si yo agrego LinkedList, el compilador me va a decir que no encuentra la clase. Para que nosotros podamos utilizar esa clase tenemos que agregarla. Y para agregarla tenemos que agregar un import nuevo. La forma más sencilla de agregarla es utilizar el comando fixImport. En fuente, fixImport, o se aprenden el acceso directo con teclado. En este caso para el Mac es Shift, Command y la I. Cada vez que les falte una clase, apretan fixImport y la lista, digamos, va a tratar de buscar la clase que falte y la va a incorporar. Por lo tanto, si yo trabajo, bueno, vamos a trabajar con una lista película, New Linked List, aprieto fixImport y me va a sugerir que agregue la clase JavaUtilList. Entonces le coloco OK y automáticamente me va a agregar el linked list y el list, que son los que vamos a requerir. Si quieren pueden escribirlo manualmente, pero para evitar errores que escriban mal, mayúsculas, minúsculas, lo mejor es usar siempre el fixImport. Entonces desde source, fixImport, o revisan el acceso directo que tenga para poder accederlo directamente. Entonces cuando escriban la clase,
apretan Fix Import, la combinación de teclas, y automáticamente les va a agregar el import. Y una vez que tengamos ya la clase, lista películas.add, vamos a agregar un objeto nuevo y voy a agregar una nueva película. Lo mismo que recién, como yo voy a tener una clase película, en este caso el nombre, Inception, el director, Nolan, el año, es como el 2009 parece. Esa clase película, si se fijan, la agregó automáticamente. Entonces, si es que no la ha agregado, nuevamente Fix Import y la va a agregar. Entonces ahí yo voy a agregar varias películas. Nombre en película, a ver. Películas buenas, sí, por favor. Iron Man. Director de Iron Man, Jon Favreau. Y esa es como del 2007, 2008. ¿Cuál otra? Ayer vi Alien. Esto. Esa es como de 1979. ¿Cuál? Resident Evil. Esa no sé quién la dirigió. Y es como del 2006. ¿Qué otra película? Kill Bill. Ah, es del 2002 Resident Evil. Y es de Wes Anderson. (2002) Kill Bill. El director Tarantino. Y es como Kill Bill 2003. Y ahí tenemos 5 películas. Fix Import. Claro. Una vez que tenemos las películas, ahora las estamos agregando manualmente acá. Luego vamos a cambiar esta parte manual vamos a dejarla en lo que se llama el contexto, que es como un área global de la aplicación. Y luego más adelante vamos a sacarlo de una base de datos. La diferencia va a estar de donde yo obtengo la información, pero de aquí para adelante el uso va a ser exactamente el mismo. Voy a tener el listado de películas cargado de alguna manera. Una vez que tengo las películas, tenemos que listarlas. Entonces, para poder listar las películas hay un montón de formas, pero una de las mejores o de las más utilizadas utiliza un iterador. Iterator, por ejemplo, items es igual a listado de películas punto iterator. El iterador es un elemento que nuevamente me sale sin agregar. Hacemos fix import y lo va a agregar, que nos va a permitir recorrer el listado de películas. En vez de tener que usar un for y saber cuántas películas tenemos, el iterador lo que hace es iterar sobre las películas. Entonces la pregunta sería, o el ciclo sería mientras items, que es el nombre que le dimos, punto hasNext, mientras tengan más películas,
las voy a imprimir. Entonces voy a sacar, por ejemplo, el nombre de la película. Y voy a hacer ítem. Punto. Next. Ahí voy a tener el elemento que voy a estar sacando. Y este elemento va a ser de tipo película. Le voy a llamar película. Hay que transformar el elemento de los ítems. Voy a sacar un elemento que va a ser el next. Ese elemento que está dentro de la lista lo voy a castear en el fondo a película. Y castear quiere decir que le voy a decir que en realidad es una película. Como estos listados son genéricos, cuando yo saco el objeto es un objeto genérico. Por lo tanto tengo que decirle qué tipo de objeto es. Voy a sacar el objeto, lo voy a castear a película y lo voy a guardar en una variable, que también le puse película. Puede ser P, puede ser auxiliar, cualquier no. Ahí voy a tener una película. Y con esa película voy a mostrar out.println el título de la película. Y lo vamos a println con un listado más película.getNome. Le voy a agregar un método a la película directo que se llame getInfo. Nos vamos al modelo, public string getInfo. Y vamos a hacer que muestre, que retorne el nombre y que le concatene el director entre corchetes. This.director y el año. Entonces va a tener el nombre de la película, dirigida por el nombre del director y entre paréntesis el año en que fue lanzado. Y ese método le llamé getInfo. Por lo tanto, ahora vamos a poder mostrar ahí la información de la película dentro del listado. Nuevamente guardamos, revisamos a ver si está bien el código, listado de películas, y ahí vamos a tener el listado de las películas que ingresamos. Va a ser el nombre de la película, dirigida, está mal escrito, el nombre del director y el año en que fue lanzado. Está bien dirigida. Entonces ahí tenemos la funcionalidad básica del servlet. Vamos a poder agregar, en este caso tenemos el listado de películas. Ese listado de películas se genera de forma dinámica entre comillas por el momento, porque igual está escrita en el código los archivos, pero si yo agrego más películas, todas las películas que yo agrego se van a ver reflejadas al tiro en mi página web. No voy a tener que modificar el HTML ni nada, solamente estamos cambiando en este caso el servlet del listado.
Y ahí nosotros ya vamos a poder generar el listado de acuerdo a lo que nosotros queramos mostrar. Acá solamente estoy mostrando los datos de la película. Podemos incorporar, por ejemplo, una imagen. Podríamos incorporar que no sea un listado, sino que sea como una tabla, visualizarlo como queramos. Pero dentro del ciclo vamos a sacar los elementos del listado, vamos a utilizar el next para poder iterarlo y vamos a poder mostrar todos los datos de la película. En este caso es el LI. O sea, con el LI, que es el list item, vamos a tener un listado no ordenado. Y la información tengo que sacarla desde el items, tengo que castearla al tipo de dato que es, que en este caso es una película, y una vez que tengo el objeto película, le puedo pedir todos los datos. También podríamos haber hecho esto mismo, toda esa declaración acá. Y acá mismo sacar el nombre, después usar los paréntesis, sacar el director, el año. Pero siempre es mejor tener la menor cantidad de código acá y dejar la responsabilidad a la propia clase que se muestre como quiera. Porque si yo tengo el listado de películas en varias partes, voy a tener que modificar todos los servers para hacer alguna modificación. En cambio, si lo tengo así, basta con que yo cambie el modelo y automáticamente se va a cambiar la vista en todos lados. Entonces, esto es lo que van a tener que realizar para su ejemplo que están haciendo. Dependiendo de la tienda que estén realizando, van a tener que generar el listado de productos dentro del controlador del servlet. Luego va a tener el código de su página y en algún momento van a tener el iterador que va a ser el que va a mostrar esos datos por pantalla. Y el resultado debería ser algo más bonito, pero con esta funcionalidad. Que yo pueda listar los productos, por ejemplo, y tener el listado de una página principal. Así como tenemos un listado de películas, podríamos tener varios listados. Tenemos un listado para los favoritos, un listado para la oferta, para las ventas, no sé, para lo que quieran. ¿Dudas hasta acá, muchachos?